Mis queridísimos hermanos, estamos ya en el primer estudio de este año 2022. Vamos a considerar el capítulo 28 de Job como base de esta lección que lleva por título precisamente uno de los temas que estuvimos abordando justo antes de la pandemia, que es el libro de los Proverbios. Precisamente este capítulo 28 es en donde Job diserta acerca de la sabiduría de Dios. Muy especial, amados hermanos, que el Señor nos recuerde precisamente en este primer estudio del 2022 lo que vamos a echar mano para todo este año que recién inicia, la sabiduría de Dios. Entonces, es bastante hermoso que Dios tenga siempre preparado en el tiempo oportuno, aquellos recursos que vamos a necesitar para nuestra vida cristiana en este año. Entonces, listos ya en sus Biblias con el capítulo 28 de Job para dar un repaso a lo que se refiere a la sabiduría, sobre todo a esa sabiduría como don de Dios, la sabiduría divina. En este capítulo 28 de Job, el patriarca declaró que Dios es la fuente de la sabiduría y el primer paso hacia la sabiduría es precisamente el temor de Dios. Así que nos recuerda muchísimo a esta verdad central, a versículos que ya fueron estudiados en el libro de los Proverbios del rey Salomón. Precisamente en el versículo 1 aparece un término que no es muy utilizado, al menos, o conocido, al menos en nuestro vocabulario regular. Y precisamente es la palabra veneros. Consultando el diccionario de la Real Academia Española, podemos encontrar las siguientes acepciones. Una de ellas es la que más aplica para este capítulo. Por ejemplo, un venero es un manantial de agua, como el que estamos viendo aquí. Un sitio en donde el agua nace de las profundidades de la tierra y sale a la superficie en forma precisamente de un nacimiento, lo llamamos también nosotros en nuestro medio, o manantial de agua. La palabra venero también aplica a una raya o línea horaria que podemos identificar en los relojes de sol. El tercer significado de esta palabra es la que vamos a utilizar precisamente en nuestro estudio, en este versículo 1 del capítulo 28, que un venero es el origen y principio de donde procede algo. Entonces, un venero es el origen de donde procede algo. También, desde el punto de vista de la ingeniería, es un criadero, ¿sí? Es un agregado de sustancias inorgánicas útiles. Así que aquí tenemos estas acepciones con respecto a la palabra venero y encontramos principalmente entonces esta tercera acepción, origen o principio de donde procede algo. Y entonces encontramos una introducción a este capítulo 28. Aquí Job afirma que la gente es incapaz de comprender la sabiduría de Dios en su totalidad, en contraste con la afirmación del trío de antagonistas, o sea, los tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, que afirmaron que conocían perfectamente lo que Dios estaba haciendo en la vida de Job.
Aunque pareciera que este es un capítulo aislado, este discurso sí va de acuerdo con las palabras previas de Job, relacionadas con la incapacidad del hombre de conocer la sabiduría divina y con sus otras palabras relacionadas con el control soberano de Dios sobre la muerte y la naturaleza. Entonces, para algunos comentaristas, algunos estudiosos, afirman que este capítulo pudiera no ser de la autoría de Job. Sin embargo, tanto el comentario de Biblia MacArthur como la fuente de estos estudios mencionan que sí, precisamente son palabras de Job. Así pues, mis amados hermanos, tenemos el punto número 1. El hombre obtiene metales valiosos y piedras preciosas de la tierra. En este capítulo, Job estaba de acuerdo en que los malos sufren, ¿sí? En el capítulo 27. Esto no explicaba nada o no aplicaba nada en su caso. Así que entonces Job le pide a sus amigos que consideren aquí que la sabiduría de Dios está más alta que la comprensión de ellos. Este es el tema del capítulo. Así que lo vamos a desarrollar en estos 4 puntos, el primero de los cuales lleva por título: el hombre obtiene metales valiosos y piedras preciosas de la tierra. Para eso vamos a dar lectura a los primeros 11 versículos de este capítulo 28, que dice así: ciertamente la plata tiene sus veneros, y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo, y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término, y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados, donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. Aquí quiero hacer una pausa porque a partir del versículo 3 y el versículo 4, el patriarca Job está hablando acerca de esa actividad de la minería, ¿verdad? De donde el hombre obtiene esos metales preciosos y las piedras muy valiosas de la tierra. Entonces, aquí está hablando acerca de cómo, de manera poética, ¿verdad?, los hombres mineros exploran las profundidades de la tierra. Entonces, por eso continúo con la lectura de la palabra, que dice: 5. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro, y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano, y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos, y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento, e hizo salir a la luz lo escondido. Entonces, en la minería se trabaja en las profundidades de la tierra, ¿verdad? Por eso dice: trastornó la raíz, la base de los montes, en el versículo 9. Y precisamente el versículo 11 me llama mucho la atención, donde dice: detuvo los ríos en su nacimiento. Es cuando se construyen presas o represas para explorar las profundidades de los arroyos que surgen precisamente de la raíz de los montes, y ahí pueden encontrar pepitas de oro u otro metal precioso. Esto es lo que podemos leer en estos 11 versículos y podemos comentarlos.
siguiente. Es un hecho que el hombre excava la tierra en busca de muchos metales. En los versículos del 1 al 2 encontramos un listado. Vamos a ver. El primero que se menciona en el versículo 1 es la plata, ¿verdad? Luego, después de la plata, en la línea A, en el versículo 1 vemos en la línea B, y completamos aquí en esta pequeña línea, es el oro, ¿verdad? Después de la plata también encuentran oro, hierro, y precisamente el hierro está en el versículo 2. Y en la línea B de ese versículo 2 se menciona otro metal que es el cobre. Luego dice, así como de piedras preciosas, como, versículo 6, el zafiro, ¿verdad? El zafiro. Aunque la edad de hierro empezó cerca del 1200 a.C., época en que las herramientas empezaron a hacerse de ese metal, este ya era conocido desde mucho tiempo antes. Y entonces vamos a tomar este versículo como complemento. Véase aquí muy temprano en el libro de Génesis 4:22, dice, y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Así que ahí vemos la palabra o descrito el metal hierro. Los hombres abren minas en lugares oscuros, subterráneos, quedando suspendidos de cuerdas mientras llegan a los lugares que están lejos de los demás hombres. Debajo de la superficie, la tierra explorada por ellos queda revuelto porque con picos levantan, ¿verdad? La profundidad, la superficie de la tierra, dice, como si hubiera pasado por el fuego. Ni el ave ni el buitre. A ver, en lo que leímos, ¿en dónde está descrito esta ave? ¿Ya lo encontró? Así es. En el versículo 7. Ni el ave ni el buitre que tienen excelente visión, ni los animales fieros como el león, pueden ver o caminar por los túneles subterráneos donde se encuentran esos tesoros. Durante sus operaciones de minería, el hombre golpea el pedernal, excava túneles, trastornando de raíz los montes, y encuentra el lugar donde nacen los ríos, y los detiene en su nacimiento por medio de represas. Y entonces podemos encontrar precisamente donde se menciona que se detienen los ríos en su nacimiento. Ahora, la palabra nacimiento es la que nos da la clave para buscar ese versículo. Y es precisamente el versículo 11. Como resultado de ello, hace salir a la luz lo escondido. Muy bien. Entonces aquí en el versículo 11 vemos cómo Job compara o da la apertura en este capítulo con esa actividad muy pesada, muy laboriosa como es la minería, en donde el hombre tiene que bajar a las entrañas de la tierra, trabajar arduamente para poder extraer algo precioso, ¿verdad? Un tesoro. Y precisamente en este punto número 2 lleva ese título, el tesoro más grande de todos. Y esa es la sabiduría. Así es, la sabiduría. Vamos a dar lectura entonces a los versículos 12 al 19 para seguir con esta excelente disertación que hace Job con respecto a la sabiduría. Nótese que empezamos
con una especie de coro o estribillo que se va a repetir también en el primer versículo del punto número 3. Estos dos versículos representan una especie de resumen o síntesis de todo este capítulo. Así que merece la pena. Acuérdense, hermanos, que cuando en la palabra de Dios se repite un versículo, se repite un pensamiento, es porque nos está llamando Dios la atención sobre este pensamiento. Así que leemos, versículo 12. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciado con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía, no se podrá apreciar con oro fino. Interesante, mis amados hermanos, que se menciona el oro de Ofir. Ya precisamente en otras lecciones hemos hablado sobre este elemento, el oro de Ofir, y no está de más repasarlo. El oro de Ofir era el más fino que se podía conseguir. Ofir estaba localizada probablemente en África, a lo largo de la costa arábiga o en la India. Donde fuera que estuviera, era una buena distancia desde Israel, ya que los barcos del rey Salomón, de acuerdo a primer libro de Reyes, capítulo 9 y capítulo 10, tardaron 3 años en completar el viaje. Entonces, el oro de Ofir era el más fino definitivamente. Muy bien, mis amados hermanos. Entonces, nuestra lección comenta, a pesar de los avances tecnológicos del hombre, sin ayuda no puede encontrar el tesoro más grande de todos. ¿Y cuál es ese tesoro más grande de todos? La sabiduría. Si ustedes recuerdan, en el libro de Proverbios, la sabiduría es personificada con una mujer, ¿verdad? Su valor no ha sido completamente apreciado por el hombre. Este puede descubrir muchos tesoros escondidos bajo la superficie terrestre, pero no puede encontrar la sabiduría en la tierra habitada de los vivientes ni en el mar. La sabiduría tampoco se dará por oro, no se puede comprar con oro. Eso es algo tan importante. ¿Podrá un hombre riquísimo, el que tenga la mayor fortuna en todo el planeta Tierra, pero no la puede comprar? No se vende en el mercado como los metales valiosos y joyas preciosas que el hombre ha descubierto. Y precisamente en este pasaje bíblico se da un listado de elementos valiosos que el hombre inclusive comete delitos para tenerlos en su poder. Por ejemplo, oro, ónice y zafiro son 3 elementos que están todos concentrados. Oro de Ofir, ónice precioso y el zafiro. ¿En qué versículo están
enlistados, mis amados hermanos. ¿Ya lo encontró? Sí. En el versículo 16, ¿verdad? Después mencionan diamante y alhajas de oro fino. Esto está precisamente enlistado o nombrado en el versículo 17. Muy bien. También se hace mención del coral, de perlas preciosas. Y esto viene precisamente en el versículo 18. Así que contabilice. La sabiduría es más valiosa que el oro, que el ónice, que el zafiro, que diamantes, alhajas de oro fino, corales, perlas preciosas. Porque la sabiduría es muchísimo más valiosa que todo ello. Y esta idea ya había sido previamente estudiada por nosotros en el libro de Proverbios, aunque en la línea del tiempo primero lo mencionó Job y luego posteriormente, cuando el rey Salomón disertó y escribió el libro de Proverbios, pues entonces ahí podemos encontrar lo siguiente. Dice así: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. También encontramos en Job 8:11 esta cita: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. Y nuestro versículo final, el 16:16, también exalta el valor de la sabiduría, porque dice así: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Así es. Entonces, en el punto número 1 se menciona la actividad de la minería, comparando el trabajo que realizan los mineros como con el trabajo que debe realizar el hombre que busca la sabiduría. Luego, en el punto número 2, hemos dejado por sentado el valor que tiene este bien, la sabiduría, que tiene un valor más grande que todo lo demás. Ahora bien, en el punto número 3 se menciona dónde está la sabiduría e inteligencia. Se titula así: número 3, el sitio de la sabiduría e inteligencia. Nuestra base bíblica son los versículos del 20 al 27, pero los encontramos repartidos así. Primero vamos a dar lectura al 20. Recuérdese que el 20 es una repetición casi exacta del versículo 12, ¿verdad? El sitio de la sabiduría. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron: su fama hemos oído con nuestros oídos. Oyeron de ella, pero no saben dónde está. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Es Dios quien sabe dónde está la sabiduría y la inteligencia. Sé porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida,
cuando él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Entonces la veía él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Está tan hermoso este pasaje que prácticamente le di lectura a todos los versículos, aunque ahorita nada más vamos a considerar del 20 al 24. Así pues, en este pasaje leemos: después de repetir las dos preguntas que había hecho antes, ¿verdad? En el versículo 20 y en el versículo 12, vuelve a decir que ningún ser viviente puede ver la sabiduría, así como no pueden verse los metales escondidos en las montañas. Y así como tampoco puede el mar saber dónde se puede obtener la sabiduría. Eso lo dice en el versículo 14. Nos regresamos al versículo 14, donde dice: el abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. Entonces la sabiduría no está en el mar. Tampoco lo saben, de acuerdo a lo que leímos en el versículo 22, un lugar muy especial, que sería esta mínimo la tercera ocasión en que se menciona el Abadón, el destructor, mencionado ya en Job 26:6, donde leemos esto: el Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. En esa ocasión, ¿verdad? Dijimos que en hebreo Abadón es el destructor. No lo sabe el Abadón, ni lo sabe la muerte. Dios es el único que entiende el camino de ella, porque es omnipresente. Él está en todas partes. Y esta es la idea que da el versículo 24, que lo vamos a completar. Este versículo dice así: porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos. Él ve lo que ni los animales, personas o aves pueden ver. Estos son quizá los pensamientos más importantes en este capítulo acerca del tema de la sabiduría, que es de lo que se está hablando, es el tema a debatir. Job y sus amigos han sondeado la sabiduría de Dios en 3 tandas o turnos de discursos y básicamente no se han acercado a la verdad. Así que Job, como les decía al inicio de esta lección, plantea a sus amigos que la sabiduría de Dios es más alta que la que ellos pueden considerar. ¿Por qué? Job sufría, pero no había pecado, ¿verdad? Que es el siguiente punto que vamos a considerar, ¿verdad? Donde dice, finalmente Job presenta con claridad el argumento de que la sabiduría divina necesaria para explicar sus sufrimientos era inaccesible al hombre. Era la sabiduría divina. Solo Dios conocía todos los datos, porque Él lo sabe todo. Él es omnisciente, que es otro de sus atributos. La verdadera sabiduría pertenece a aquel que es el Creador omnipotente. En los versículos del 25 al 27 se mencionan elementos de la creación. Le dio peso al viento, le pone a las aguas por medida, le dio ley, le dio límites a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Entonces, cuando estaba
Dios, creando esto, la veía la sabiduría y la manifestaba. La preparó y la descubrió también. Al crear el universo, Dios también creó los elementos, el peso del viento, la fuerza del viento, la medida de las aguas, la ley, es decir, el límite de la lluvia y el camino del relámpago y de los truenos, es decir, el lugar donde cada tempestad se desarrollaría. Utilizando su genio creativo, veía él la sabiduría y la manifestaba. También la preparó. Y para esto leeremos precisamente Job 8, 27 al 30, en donde leemos así. Cuando formaba los cielos, está hablando la sabiduría, ¿se acuerdan? Cuando estaba personificada como una mujer. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él, con Dios, estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Entonces, esta es la sabiduría divina, la sabiduría alta, de lo alto, ¿verdad? Y contrasta con la incapacidad del hombre de hacerlo. El hombre no puede ni verla ni manifestarla, solamente Dios. Se llega ahora a una conclusión. El versículo que presenta la conclusión es precisamente Job 28, 28, el cual también lo encontramos en varias ocasiones en el libro de los Proverbios, ¿verdad? Y entonces Job 28, 28 dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Dios dijo al hombre, hebreo, precisamente ahí donde dice, y dijo al hombre, es Adán, a toda la humanidad, que la esencia de la sabiduría es el temor del Señor. Y cuando se lee temor, el término hebreo es yirá. Temor, que también significa venerar y sobre todo someterse a. Entonces, la esencia de la sabiduría es el temor del Señor. Aun cuando el hombre no puede entender los caminos de Dios. Y además, leemos en la línea C de este versículo 28, apartarse del mal para vivir de acuerdo con los estándares divinos de santidad. Honrar a Dios es el aspecto positivo. Incluye odiar el pecado. Entonces, honrar a Dios cuando se aparta del mal, como lo hizo José cuando se presentó la tentación con la esposa de Potifar, ¿verdad? Entonces, el temor de Jehová incluye un aspecto positivo, honrar a Dios, e incluye un aspecto negativo, odiar, apartarse del pecado. Eso lo leemos en Proverbios 8:13, que dice así, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia
el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Los acusadores, Elifaz, Bildad y Zofar, habían insistido en que él no tenía temor de Dios. ¿En qué basaban esto? En que él estaba sufriendo. Si estaba sufriendo, es que había pecado. Y si había pecado, es porque había fallado en el temor a Dios, ¿verdad? Y no había evitado el pecado. Y por lo tanto, no era sabio. Ese era el razonamiento de los acusadores de Job. Pero en este versículo, Job dijo precisamente lo contrario, que él era un hombre temeroso de Dios, que odiaba el pecado. Como Dios mismo había dicho refiriéndose a Job en estos 3 versículos. Job 1, versículo 1 y 8, dice así: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y en Job 2:3 nuevamente leemos cómo Dios habla con Satanás y dice esto de Job: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Entonces, Job era el hombre temeroso de Dios. Era sabio, pero ellos no eran sabios. Por lo tanto, la sabiduría y la inteligencia eran de Job. No estaba en ellos, en los 3 amigos de Job. Esa es la conclusión a la que podemos llegar. ¿Cuál es la aplicación del estudio tan precioso que tenemos acerca de la sabiduría? Job declaró que la sabiduría no se puede encontrar entre los vivientes en la tierra. Ningún líder o grupo de líderes puede producir el suficiente conocimiento para explicar la totalidad de la experiencia humana. Cuando busque una guía, busque conocer la sabiduría de Dios como lo establece la Biblia. Allí está la fuente de la sabiduría, en la palabra de Dios. Es el primer estudio en la primera semana de este 2022. Propongámonos estudiar más, leer más la Biblia, meditar en ella, porque allí encontramos, como un tesoro escondido, la sabiduría que nos ayuda precisamente a estar más cerca de Dios y no apartarnos de su camino. Dios les bendiga, mis amados hermanos.